Shalom, shalom, ¿cómo están? Este es un resumen de la Parashá Beshalach que se lee esta semana. Tenemos a los hijos de Israel que estaban abandonando Egipto. La ruta más cercana a Eretz Israel, la tierra prometida, era a lo largo de la costa mediterránea hasta llegar a Israel, el mismo camino que hoy en día. Sin embargo, ese territorio estaba ocupado en una parte por los filisteos, gente que había venido de Creta, eran griegos, los filisteos, gente que había conquistado esa zona que es hoy en día, digamos, la Franja de Gaza, por ahí. Entonces, como Dios decidió que los hijos de Israel no estaban listos para una lucha contra ellos, hizo que tuvieran un camino desviándose. Tenían que pasar por el Yam Suf, que se traduce en español como el Mar Rojo, en realidad es el Mar de los Juncos, no es el Mar Rojo que está en la zona de Eilat, de Aqaba, en esa zona del sur de Israel, sino que es un mar por alguna zona de Egipto, el Mar de los Juncos, el Yam Suf, pero lo llamamos habitualmente Mar Rojo. Se le informó al faraón que los hijos de Israel parecían estar perdidos en el desierto porque no habían tomado el camino más lógico, y entonces se fortaleció su determinación y la de su pueblo de perseguir a los israelitas y castigarlos, traerlos de vuelta a la esclavitud. Parece que no había aprendido todavía este muchacho que no debía meterse con el poder de Dios. Entonces los egipcios salieron a todo correr, las fuerzas de élite que quedaban vivas del faraón, mientras los israelitas estaban acampados a la orilla de este mar. E imagínense ustedes a los israelitas de repente escuchando los carros, los caballos, los gritos, la nube de polvo que se elevaba detrás de ellos, formado por los 600 carros que estaban cargados con armas. Seguramente que se les llenó el corazón de terror puro y que sus corazones estaban golpeando fuertemente. Y ahí se pusieron a quejar y a protestar, y unos se lamentaban de haber salido, y otros querían matarse tirándose al mar, y otros decían, volvamos a ser esclavos, y otros decían, hagamos la guerra, y otros decían, Dios, sálvanos. Moshe les aseguró que solo tenían que confiar en Dios y permanecer en silencio mientras Dios hacía sus maravillas. Y realmente y pasó que Dios hizo una cortina de fuego que no permitió que los egipcios pasaran. Dios le dijo a Moshe, levanta tu bastón y golpea con tu mano el agua del mar para que se separen. Y entonces, después de que se levantó un viento y se comenzó a levantar dos paredes de agua para cada lado, los Bené Israel entraron en esa imagen imponente de los muros de agua. Me acuerdo de la película El, em, El Príncipe de Egipto, que se veían como tiburones, ballenas, etcétera, como si fuera una pecera que los rodeaban. Y ellos entraron, según el Midrash, hubo 12 sendas por las cuales entraron, según el Midrash. Nahshon ben Aminadab o los hijos de Binyamin primero entraron porque las aguas no se habían abierto. Hay muchos Midrashim, muchas explicaciones, como cómo estaba pavimentado el piso, qué pasó en cada momento. Muy interesante, pero estamos haciendo un resumen de la para allá. Pero esta es una invitación a que sigan indagando, investigando. Tienen en serjudio.com y algunos videos también acá en este canal contando cosas maravillosas, que muchas tienen enseñanzas espléndidas para el día a día. De hecho, en serjudio.com van a tener todos los días mensajes muy interesantes acerca de la Parashá Beshelach. Y por supuesto, en el Centro Maimónides el viernes de noche van a tener el encuentro habitual y vamos a poder conversar y aprender más cosas, pasar como en familia. Entonces estábamos que los hijos de Israel empezaron a andar por esta o estas sendas, mientras los egipcios, la cortina de fuego que les impedía pasar bajó. Fue un plan de Dios para que los egipcios se lanzaran como locos a la carrera a perseguir a los israelitas. Y entonces se metieron los egipcios atrás, los israelitas apuraban el paso adelante. ¿Y qué pasó entonces? Cuando llegaron, el último de los israelitas llegó al final a pasar, entró Moshe también como último, y los egipcios con sus carros y sus armaduras, sus armas, todo estaban en mitad del mar, las aguas se cerraron sobre ellos y se ahogaron. Vuelvo a decir, hay un montón de midrashim, un montón de enseñanzas que sería muy interesante compartirlos ahora, pero no es el momento porque ahora es el tiempo del resumen. Volviendo, las mujeres primero, con Miriam a su cabeza, empezaron a cantar y a danzar alabanzas a Dios por esta salvación. Luego todo el pueblo en el famoso Shiratayam, el cántico del mar, se canta en esta para allá, donde se cuenta la salvación de los hijos de Israel. Es un momento de exaltación, de alegría, de felicidad. Luego, pasado unos pocos días, estaban sin agua, llegaron a un lugar que tenía aguas amargas, que ahí pasó un milagro, que
pudieron tomar también de esas aguas. Luego se nos habla de todas las preocupaciones que tenían para su supervivencia, como por ejemplo, no tenían para comer, entonces Dios les mandó el maná, les dio las órdenes correspondientes, cuándo salir a buscarla, cuánto podían recoger, qué iban a pasar. Con esto se incluye también las primeras leyes acerca del Shabbat, porque se les dice, por ejemplo, que el viernes tienen doble porción para recoger, que el sábado no va a haber para recoger, y ahí ya se establece el Shabbat, que es muy interesante ir indagando la para allá para ver cómo una cosa se conecta con otra. Así que tenemos que hay agua milagrosa, tenemos la comida milagrosa, pero cada uno de estos efectos milagrosos se corresponden también a acciones que las personas tenían que hacer. Está también en esta para allá, cuando nuevamente se quedaron sin agua y Dios le dice a Moshe, reuní a la gente, golpea la roca y va a salir agua. Esto aconteció esta semana. Esta vez sí tenía que golpear a la roca. Hacia el final de sus días pasó que tenía que hablar con la roca y no pegarle, pero acá sí Dios le dijo, pegarle a la roca y saldrá agua. Y tenemos también el ataque traicionero del pueblo de Amalek, que se aprovechó de la debilidad del pueblo de Israel y especialmente la gente que iba al fondo, hizo todo un tipo de traiciones y trampas, y el pueblo recién liberado, gente que no estaba preparada para la guerra, comandados por Yoshua, Josué, salieron a la guerra contra Amalek, una guerra defensiva, como siempre suele ocurrir con el pueblo judío, defendiéndose y no atacando. Como esto también era una guerra espiritual y cada uno tenía algo para hacer, Dios le dijo a Moshe que si subís a un monte que estaba por ahí y levantás tus brazos, vas a ver que el pueblo que va a estar luchando va a salir, ir saliendo vencedor. Moshe lo hizo, pero ya tenía 80 años, se cansó de estar tiempo sosteniendo los brazos en alto, mientras los muchachos abajo estaban luchando por la vida. Entonces, tanto Aarón, su hermano, como Hur, su sobrino, el hijo de Miriam, le sostenían los brazos. Y cuando Moshe tenía los brazos en alto, el pueblo triunfaba y cuando los bajaba, el pueblo perdía. Hasta que finalmente logramos vencer a los de Amalek y así termina la parashá. Como ven, tenemos espléndidos temas, muchos que son totalmente de actualidad, como los enemigos que nos atacan a traición, como la dependencia que tenemos de Dios, pero sin embargo tenemos que hacer nuestra parte, como los milagros que ocurren a diario, pero quizás no nos percatamos de ellos y estamos rodeados de esa bendición. Así que sigamos compartiendo enseñanzas, contemplando la Torá con los maestros indicados para aprenderla. De mi parte, le deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones, una semana excelente.